Buenos días. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Algunas caras más serias que otras. ¡Hombre! Bienvenidos. ¿Cuánto tiempo? Veo caras que hacía años que no veía. ¡Qué bien! Gloria a Dios. Me alegro mucho. Estoy hablando de Tommy y Janice, que son unos hermanos de hace muchísimos años, muchísimos años, y yo hacía mucho tiempo que no los veía, así que bienvenidos. Bienvenidos todos los que nos estáis visitando hoy, todos los que habéis venido por primera vez. Espero que abráis vuestro corazón, porque estoy segura de que hoy Dios nos quiere hablar, ¿sí? Y el mensaje que os traigo en el día de hoy, ¿vale? Es un mensaje, como la última vez, comenzó con una reflexión con el Señor. Estaba yo hablando con Dios, ¿no? Y le estaba dando gracias Señor por todo lo que estás haciendo en mi vida, gracias por mi familia, gracias por todas las bendiciones que nos das. Y cuando le estaba dando gracias por toda la gente que hay en la iglesia, porque cada vez veo más personas con hambre de Él, ¿no? Con ganas de conocerle más, de crecer en todo aquello que significa ser hijo de Dios. Y yo decía, qué bien, Señor, que cada vez hay más gente con hambre de ti y cada vez hay más gente que quiere ver tu reino aquí establecido en la tierra y cada vez hay más gente que busca tu llenura. De repente, una pregunta interrumpió mis pensamientos. Escuché, ¿por qué? Y yo dije, ¿por qué qué? ¿No? Y entonces vinieron todas estas preguntas a mi mente, ¿no? ¿Cuál es el porqué de todo lo que hacemos? ¿Por qué buscamos la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué leemos la palabra de Dios? ¿Por qué venimos a la iglesia los domingos? ¿Por qué acudimos a los estudios? ¿Por qué queremos que el mundo a nuestro alrededor pueda venir y escuchar la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué insistimos tanto en que no se trata simplemente de hacer una oración y agregar a Dios a tu vida, añadirlo a tu día a día, sino que hay que entregar tu vida? Tienes que rendirte a Él. Esa vida apartada de Él, ese yo, hay que dejarlo atrás y vivir para Él. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante nacer de nuevo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Me venían estas preguntas a la mente. Y antes de entrar en las respuestas de todas ellas, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, ¿sí? Para que sea Él el que nos muestre la respuesta. Te damos gracias, papá, gracias, Santo Espíritu, gracias porque tú estás aquí y quieres hablarnos. Gracias, Señor, porque nunca nos dejas. Y hoy te pido que nos des oídos para oírte, un corazón abierto y dispuesto a recibir aquello que tú tienes para cada uno de nosotros. Si estamos aquí no es casualidad, si estamos aquí no es porque, aunque lo creamos, quizá alguien nos ha traído. No, estamos aquí porque tú lo planeaste y hoy quieres hablarnos. Haz lo que solo tú puedes hacer, Señor. Me pongo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Mirad, algo que tenemos que saber es que Dios nunca hace nada, ni nos pide que hagamos nada sin un sentido. Todo lo que Él hace o nos pide que hagamos tiene un porqué. Exacto, gracias, menos mal que alguien me cree. Es que ha leído este libro también como yo. El problema es que si no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, o bien dejamos de hacerlo, o somos inconstantes, o nos despistamos, o perdemos interés, nos distraemos, no avanzamos y hasta podemos perder el rumbo. Por eso hoy Dios ha puesto en mi corazón recordaros el por qué. ¿Por qué? O bien decíroslo, porque puede que estés aquí y nunca he escuchado el por qué. Así que una de dos, o te lo recordaré o te lo diré por primera vez. ¿Amén? Y es que el porqué de Dios creando el mundo, el por qué te creó a ti, el por qué me creó a mí, el por qué Jesús vino y el por qué te ha llamado, no ha cambiado desde el comienzo. El profeta Habacuc lo describe con esta imagen tan bonita. En Habacuc 2:14 dice, porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Amén. ¿Qué es la gloria?
Siempre lo digo, tenemos que dejar de usar o recitar palabras porque sí, simplemente porque suenen muy cristianas o muy espirituales, pero sin ser conscientes de lo que estamos diciendo, ¿vale? La gloria de Dios es cuando vemos lo que Dios es manifestado, ¿sí? Es decir, cualquier atributo de Dios que cuando se nos muestra, lo más normal es que nos quedemos boquiabiertos. ¿Sí? Porque en el Antiguo Testamento, si os fijáis, hay veces que se habla de la gloria de Dios, que alguien vio, Moisés vio la gloria de Dios y nos habla de su bondad. Otras veces nos habla de que la gloria de Dios llenó aquel lugar, nos habla de su presencia. ¿Sí? La gloria de Dios es lo que Dios es, ¿sí? Cualquier atributo de Él, que cuando se manifiesta, ¿sí? Nos da esos destellos, nos deja como ¡wow! Y ese ha sido el objetivo desde el principio. Incluso, escúchame bien, el porqué de tu existencia. Que la manifestación de quién es Él, su gloria, llene la tierra. Piensa esto. Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? Marco, te necesito. Corre, ven. ¿Qué significa que Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza? Que me han puesto ya el tiempo y va corriendo. Él es Marco, lo habéis visto aquí tocando, cantando, ¿verdad? ¿Nos parecemos? ¿No nos parecemos físicamente? ¿No nos confundiríais por la calle? ¿No le diríais, hey, Ceci? Ay, no, que te había confundido, ¿no, verdad? Aparte, ¿dónde has nacido? En Bolivia. Él ha nacido en Bolivia, yo he nacido aquí. Seguramente él tiene unos gustos musicales, yo tengo otros, ¿no? Tiene unos hobbies, yo tengo otros, a mí el fútbol no me gusta, yo sé que él va a jugar a fútbol, ¿verdad? Sí, dice que no, sé que sí que le gusta. Pero aún y siendo tan diferentes, los dos hemos sido creados para ser imagen de Dios. Los dos hemos sido creados a imagen de Dios, ¿sí? Ya está. El objetivo es ese. ¿Por qué? Porque desde un comienzo necesitábamos personificar la más pura esencia de Dios, que es su amor, la más pura esencia de quién Dios es, su poder, su justicia, la manera en que Él hace las cosas fuera representada por aquellos que fuimos creados a su imagen. Pensar en esto. Este era el objetivo desde un comienzo, llenar la tierra con la gloria de Dios, de la manifestación de quién Dios es. A eso se refería Dios cuando en Génesis 1:28 dice, sed fructíferos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Es decir, gobernar sobre ella, pero no a nuestra manera, sino como Dios lo haría, ¿sí? Porque de eso se trata, de que fuéramos su imagen. Cuando dice sed fructíferos y multiplicaos, llenad la tierra, no se trata de venga, hacer hijos por hacer hijos y aquí llenar la tierra. Los animales ya estaban haciendo eso, ¿sí? Se trata desde un comienzo de su imagen, de su gloria por toda la tierra. Porque si miráis este párrafo donde Dios dice estas palabras y los bendice, comienza con hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza. Amén. Todo se trata de eso. Toda la creación debía ser llena del conocimiento de Dios, de su gloria. ¿No es maravilloso? Fuiste creado para que este mundo conozca a Dios. Y es cierto que metimos la pata. La rebelión del ser humano hizo que esa advertencia de Dios se cumpliera. El día que de este árbol comas, ciertamente morirás. La imagen de Dios en el ser humano no simplemente se estropeó. Esta naturaleza de Dios en el ser humano murió, pasando de ser la más pura esencia de Dios, el amor en persona, a ser egoísmo puro. Todo se trata de mí. Y si tengo que hacer lo que sea, incluso pisarte para defenderme o para conseguir lo que yo quiero, lo haré. Tenemos que tener claro que esa no es la naturaleza de Dios, esa es la naturaleza del enemigo de Dios, ¿sí? Por eso, ¿os acordáis cuando Jesús hablaba con los religiosos? Que decían ellos que ellos eran hijos de Abraham. Tenían su padre Abraham, pero realmente lo único que hacían era seguir una serie de normas y sus corazones estaban apartados de Dios. Jesús en Juan 8, 44, 45 dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, cuyos deseos queréis cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente y
expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, el padre de la mentira. Sin embargo, a mí, que os digo la verdad, no me creéis. Y es que desde ese fatídico día que conocemos como la caída, ¿sí?, el momento en que el ser humano se rebela contra Dios, todo el resto de la humanidad nace con esa naturaleza caída, con esa naturaleza pecaminosa, la que no es capaz de reflejar la imagen de Dios, que es para aquello para lo cual fuimos creados. Nos quedamos cortos, no alcanzamos esa estatura de Dios. Y es por eso que Dios envía a Jesús, porque su plan inicial no cambió, no se canceló. La tierra debía llenarse con el conocimiento de su gloria, pero el ser humano jamás podría, con la naturaleza heredada de Adán, ¿sí?, jamás podría reflejar la imagen de Dios, por mucho que lo intentara. Por Jesús, no sé si os acordáis, en Juan capítulo 3, le revela el secreto a Nicodemo, el gran maestro de la ley, que enseñaba la palabra de Dios pero no lo entendía. Y le dice, es necesario nacer de nuevo. ¿Os dais cuenta? No se trata de continuar con la vieja naturaleza, esa vieja vida apartada de Dios, tomando mis propias decisiones y viviendo a mi manera, lo cual de todos modos sabemos que nunca nos lleva a buen puerto. Nuestras propias decisiones nos meten en muchos líos y jamás podrán satisfacerte, porque no fuiste creado para eso. Sino que se trata de morir a esa vieja naturaleza heredada de Adán y nacer de nuevo con la naturaleza de Dios. Y alguien puede que se pregunte, ¿pero eso es posible? Sí que lo es, gracias a Jesús. Él pagó un alto precio, pagó con su vida, pagó con su sangre, para que hoy nosotros pudiéramos participar de su muerte y de su resurrección, dejando atrás esa naturaleza que no tiene nada que ver con Dios y naciendo de nuevo con la naturaleza heredada de Él, creados a su imagen. Libre de pecado. Y no por lo que hayamos hecho o dejado de hacer nosotros, sino por lo que Jesús hizo. Y así poder volver al plan inicial, ser imagen de Dios en esta tierra que tanto lo necesita. En Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. ¿Nos damos cuenta cómo son dos naturalezas distintas? ¿Sí? O la una o la otra. No podemos intentar vivir como hijos de Dios hechos a su imagen con la naturaleza antigua. Por eso Dios aborrece la religiosidad. ¿Sí? No sirve de nada hacer simplemente un día una oración, por mucho que le llames oración de fe, y continuar con tu vida como antes, pero intentando seguir una serie de normas. Haz esto, no hagas aquello, no sé qué. Eso jamás reflejará la imagen de Dios. Y por eso a Dios no le gusta la religiosidad, que es el porqué de todo, reflejar esa imagen. Dice que por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Un día? ¿Cuando lleguemos allí? Tenemos que dejar de tomar versículos sueltos y explicarlos a nuestra manera, ¿vale? Porque si lees este capítulo de Romanos 8 nos explica con detalle cuándo sucede esto. ¿Cuándo serán esos pecadores hechos justos? ¿Cuándo pasamos de una naturaleza a otra? En Romanos 5, versículo 17 nos lo dice, cuando reciben el don, el regalo de Dios, que ahora está disponible por medio de Jesús. Dice, pues, si por la naturaleza de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Esto comienza aquí y ahora. En Colosenses te lo explica con mucho más detalle, ¿vale? Porque se nos dice que en el momento en que nos bautizamos, que estamos simbolizando ese he dejado atrás mi vieja vida y ahora vivo para ti, dice que se produce en nosotros una circuncisión espiritual hecha por Cristo y consiste en quitarnos la naturaleza pecaminosa, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué una vez recibimos este regalo por el cual Jesús pagó con su propia vida y en la cruz? ¿Por qué no somos arrebatados? ¿No? Porque no se nos llevan
Igual que pasó pues, con Enoc y con Elías, que cuando cumplieron su misión fueron llevados con Dios. Si ya hemos llegado, ¿qué hacemos aquí? ¿No? Porque ese solo es el punto de partida. Así que en ese momento es cuando nuestro personaje entra en el juego, ¿sí? El porqué de tu nuevo nacimiento sigue siendo el mismo que cuando Dios dijo, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza. ¿Y sabes por qué es vital que desde ese mismo instante vivas para mostrar su gloria a este mundo? ¿Por qué desde ese mismo instante debemos seguir siendo transformados a medida que vamos renovando nuestra mente? Esa es la manera de ser transformados. Sí, el mundo nos ha enseñado de una manera, pero dice, sed transformados ¿cómo? Mediante la renovación de vuestra mente. Romanos 12, ¿sí? ¿Por qué es importante ese? ¿Por qué debemos crecer en esa transformación? Nos lo dice en Efesios, bueno, nos dice en un montón de sitios de la palabra, pero en Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. En Romanos 8:29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Somos conscientes de lo que estamos leyendo? Gloria a Dios, Jesús, el que era y es la imagen visible de este Dios invisible, Dios hecho hombre, el que nos lo ha dado a conocer y el que nos ha enseñado cuál es la perfecta estatura de lo que significa ser un hijo de Dios creado a su imagen, es nuestro modelo a seguir. Y es nuestro objetivo de crecimiento, ¿sí? Él era el primogénito de todos los que teníamos que venir después. ¿Por qué no podemos olvidar esto? ¿Por qué no podemos descuidar una salvación tan grande como decía Pablo? ¿Por qué no puedes perder de vista esto cada día cuando te levantas? Porque hay muchísima gente ahí fuera que no conoce a Dios. Pueden que hayan escuchado historias acerca de Jesús, puede que conozcan algunas tradiciones que decimos que están basadas en lo que Dios dice, pero nunca han tenido un encuentro con Dios. Y Dios quiere manifestarse a través de ti para que ellos puedan conocerle. Hay muchísima gente ahí fuera que piensa que si este mundo está lleno de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, de odio, incluso de muerte, es porque Dios así lo ha querido. Y no es así. Y el cristiano que dice, Dios sabrá, por favor, lee la Biblia. De verdad, porque estamos haciéndoles un flaco favor a los que se piensan que todo eso es porque Dios así lo ha querido. Necesitamos volver al plan inicial, que la gente conozca a Dios. Jesús vino para que ese pecado fuera quitado de nosotros, para volver antes de la caída, para que hoy tú pudieras ser esa imagen de Dios que muestra alrededor quién es Él. Dios Padre envió a Jesús para que le conociéramos. Es cierto que sí, envió porque nadie más podía pagar por nuestros pecados. Él no quería que nosotros estuviéramos ahí muertos en la cruz, no quería que pagáramos con nuestra vida porque tenía un propósito con nuestra vida, ¿sí? Pero dice que Jesús fue el que nos mostró al Padre. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. En este mismo capítulo 1 de Juan, el versículo 18 dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito Hijo que es en el Padre, en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. ¿Quieres conocer más a Dios Padre? ¿Sí? ¿Quieres saber cómo actúa? ¿Cuál es su corazón? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su carácter? ¿Cómo hace las cosas? Mira a Jesús. Busca conocer a Jesús. Y estarás viendo y conociendo al Padre. No seamos como Felipe. En Juan 14, versículos 8 y 9, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuántas veces nosotros decimos, Señor, yo solo quiero verte?
Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices pues tú, muéstrame al Padre? Jesús es Dios Padre hablando sin intermediarios. ¿Sí? En el Antiguo Testamento habían intermediarios siempre que Dios Padre hablaba, ¿vale? Por ejemplo, los profetas. Intentaban transmitir el mensaje que recibían de parte de Dios de la mejor manera que podían con sus propias palabras. Pero imaginaros lo complicado que es transmitir algo que ni siquiera tú comprendes. Por eso vino Jesús, para mostrarnos al Padre sin intermediarios. Porque como dice en Hebreos, capítulo 1, empezando por el primer versículo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. ¿Lo vemos? Jesús es la perfecta imagen de Dios. ¿Y por qué necesitamos conocer al Padre? Porque como hijos se supone que debemos conocer la voluntad de Dios. No nos excusemos, es que la voluntad de Dios es... Te dice aquí Pablo, te lo dice, incluso léelo, Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En otros sitios nos dice, como hijos muy amados, conoced la voluntad del Padre. ¿Por qué? ¿Por qué debemos crecer a la imagen de Cristo? ¿Por qué debemos conocer al Padre? ¿Por qué debemos seguir siendo transformados a la plena estatura de Jesús? Todas estas preguntas tienen la misma respuesta, porque el plan inicial nunca cambió. El conocimiento de la gloria de Dios debe llenar la tierra. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que Dios sigue queriendo que esa gloria, que su voluntad, que quién es Él, siga siendo manifestado a través de aquellos que hemos nacido de nuevo, a través de aquellos que ahora somos hijos de Dios, creados a su imagen. Y que por voluntad propia decidimos cumplir aquello para lo cual Dios nos creó. Juan 20:21 dice Jesús hablando, como me envió el Padre, así yo os envío. ¿Os dais cuenta de la responsabilidad que tenemos? Y por eso Pablo decía que el gran misterio que había estado escondido, pero desde un principio, pero que había sido siempre el mismo desde el inicio, ha sido revelado. Os leo Colosenses 1, 25 al 27. Dice, está hablando de la iglesia, llegué a ser servidor, según el plan que Dios me encomendó para vosotros. El dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando, escuchar, el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso darles a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones. Y dices, pero Pablo, ¿cuál es el misterio? ¿Sí? Y ahora lo dice, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en ti, esperanza de que este mundo conozca a Dios. Gloria a Dios. Su plan nunca se suspendió. Su plan nunca se canceló. Sigue siendo el mismo, que a través de ti el mundo pueda conocer a Dios. Y mirad, ¿os acordáis que hemos dicho la conversación esta de Felipe con Jesús? Mirad cómo continúa esta conversación, ¿vale? Juan 14, desde el 10 ahora, dice, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo os comunico no las hago como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Creedme cuando os digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Y escuchar lo que dice ahora porque añade algo súper importante. O al menos creedme por las mismas obras. Que creamos por las obras. Y añade algo, ciertamente os aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará. Y aún las hará mayores, porque vuelvo al Padre. Cualquier cosa que pidáis en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué
Jesús remarca, y no solo aquí, sino en otros lugares de las Escrituras, que los que creamos en Él haríamos las mismas obras. Incluso en otros lugares nos enumera el listado de obras. ¿Por qué el apóstol Juan asegura en su primera carta, en 1 de Juan 2:6, que el que afirma que permanece en Él debe vivir como Jesús vivió? A ver, esta parte, la parte de las señales, lo que llamamos milagros, ¿es realmente importante? ¿O podemos prescindir de ella? Durante mucho tiempo la Iglesia ha prescindido de esa parte. Veamos, ¿por qué Jesús hacía milagros? No era para demostrar que era Dios, porque todo lo que hacía lo hizo como hombre, en perfecta comunión con Dios, pero como hombre. Recordad que en Filipenses se nos explica muy bien, ¿sí? Que aun y siendo por naturaleza Dios, se despojó de esos privilegios de ser Dios y vino como hombre. No podía jugar con ventaja. Si no, luego no nos podría decir, va, seguidme. Las mismas cosas que yo hago también las haréis vosotros. Porque diríamos, ¿que eres Dios? O sea, ¿cómo voy a hacer yo las mismas cosas? Entonces, ¿por qué hacía milagros si no era para demostrar que era Dios? Miradle esta declaración de lo que vino a hacer Jesús. Lucas 4, del 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ya sabemos cómo hacía los milagros, por el Espíritu del Señor. Por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar a los cautivos libertad y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y nos encanta que cuando Dios os está hablando de un tema, os está enseñando, de repente por todas partes os empiezan a salir escrituras, enseñanzas de ese tema. Pues es maravilloso porque esta semana yo estaba leyendo un libro y justo estaba preparando el mensaje y el autor del libro comienza a hablar de este pasaje. Y comenta que estas afirmaciones sobre lo que Jesús había venido a hacer se resumen en el versículo 19. Pregonar el año del favor del Señor. ¿Y sabéis cuál era el año del favor de Dios? Ese año en el que los esclavos serán liberados, las deudas serán perdonadas y los cautivos serán hechos libres. ¿Sabéis cuál era ese año? Era el año del jubileo. ¿Sí? El autor del libro explica que la palabra jubileo es una palabra hebrea y fue idea de Dios. El jubileo se instituyó para que todos tuvieran un año de vacaciones, para poner en libertad a todos los esclavos y cancelar todas las deudas. Ese año del jubileo, que está descrito en Levítico 25, del 9 al 17, debía comenzar siendo anunciado tocando una trompeta fuertemente, porque sería un año de celebración, un año santo para Dios, un año de libertad. Lamentablemente, dice el autor, parece como si la trompeta del jubileo jamás hubiera sonado. La nación nunca tuvo un año sabático. Ahí yo me detuve y dije, ¿en serio? Y estuve buscando sobre el tema, porque no me creo lo primero que leo. Y encontré esto. No existe una evidencia clara de que Israel guardara alguna vez el año de jubileo o los preceptos asociados en contra de la esclavitud. De todas formas, el carácter detallado en Levítico 25 indica con firmeza que Israel tuvo la posibilidad de implementar estas leyes. En vez de ver el año del jubileo como una ficción literaria utópica, es más probable que Israel lo incumpliera no porque fuera imposible de hacer, sino porque los ricos no estaban dispuestos a aceptar las implicaciones sociales y económicas que habrían sido costosas y perjudiciales para ellos. Qué triste, ¿no? O sea, algo que habría traído tanta bendición al pueblo de Dios. Pero al parecer, no sé de qué me suena, el pueblo creyó que sus maneras, sus decisiones eran mejores que las de Dios. Pero me encanta cómo el autor del libro que estaba leyendo dice, a pesar de que el país no celebró el año de jubileo, Dios se propuso celebrarlo. Su jubileo sería en gran escala. Dice, aquel día en la sinagoga, se me pone la piel de gallina, y eso que tengo calor, no es por frío, aquel día en la sinagoga proclamó que el jubileo había empezado.
Les mostró que el verdadero jubileo iba a ser de liberación. Un jubileo no solo para Israel, sino para todo el mundo. Dice, la congregación quedó turbada con esa nueva enseñanza. No se podían imaginar al pastor de Israel pastoreando ovejas extranjeras. Estaban desconcertados porque el enfoque universal de Cristo, el mundo que él amaba, era demasiado grande para ellos. Sin embargo, su mensaje era maravilloso. Libertad, liberación, sanidad y nada de deudas. A pesar de la reacción de esta gente, Jesús predicó su evangelio y así debemos hacerlo. Dice, Jesucristo proclamó el jubileo para toda la humanidad. Todo lo que Israel conocía sobre el jubileo se convirtió en una pobre representación del jubileo del reino de Dios. Hay vidas liberadas, pecados borrados, liberación para el cuerpo, el espíritu y el alma. El reino de Dios, en el reino de Dios dice, no hay esclavos sudorosos, no hay cadenas, no hay nadie impulsado por el diablo. Aleluya. ¡Qué jubileo! Wow. Vemos por qué el mensaje fue acompañado por señales desde un comienzo. Vemos por qué hoy nosotros debemos buscar predicar las buenas noticias de la misma manera que hacía Jesús. Cada vez que el Espíritu Santo manifiesta su poder y destruye las obras del enemigo, restableciendo el reino de Dios como era en un inicio antes de la caída, trayendo libertad a los oprimidos por el enemigo, estas señales nos están diciendo dos cosas. Una, que el mensaje es verdadero. Y dos, que Jesús está vivo y sigue siendo el mismo hoy, ayer y siempre. Entonces, ¿son necesarias las señales? Jesús consideró que sí. Jesús decía que lo eran. Cuando el Señor les dio la gran comisión a sus discípulos para ir por todo el mundo, predicar estas buenas noticias, les dice que no comiencen hasta que no sean revestidos de poder. Y no sé vosotros qué pensáis, pero yo creo que para ser amable, ser una buena persona con los que nos rodean, no es necesario este poder del que nos está hablando. Este poder era para ser fieles testigos de Jesús, hacer las mismas cosas que Él hacía. Y por eso esa fue la primera indicación, no os mováis hasta que no hayáis sido revestidos de poder. Además, como ya hemos dicho, cuando Dios se manifiesta, cuando ese poder es manifestado, el mensaje que anunciamos es confirmado. Marcos termina su evangelio diciendo, en el último capítulo de Marcos 16, capítulo 20, dice, los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que le acompañaban. Confirmaba su palabra con las señales. En Hechos, ¿vale?, se nos dice, en todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo, hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. En Romanos 15, del 18 al 19, dice, no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Dios ha hecho por medio de mí, y para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Y mirad cómo oraban en Hechos los primeros discípulos, en Hechos 4, 29 y 30. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y es que los discípulos solo estaban haciendo aquello que Jesús les había enseñado a hacer. Jesús jamás les mandó simplemente usar palabras. Nunca dijo eso. Un ejemplo lo tenemos en Mateo 10, 7 a 8. Dice, donde quiera que vayáis, predicad este mensaje. El reino de los cielos está cerca, pero no se queda ahí. Sanad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsad a los demonios, lo que habéis recibido gratis, dadlo gratuitamente.
En otros lugares lo hace al revés. Primero haced las señales y luego explicáis lo que acaba de pasar. Sí, pero siempre van acompañadas. El Evangelio es mucho más que palabras bonitas. Es poder de Dios para restauración. Y aquí alguien puede que esté pensando, no, el versículo no dice eso. El versículo dice que es poder de Dios para salvación. ¿Sí? Si estás pensando esto, te animo a que mires con profundidad qué significa la palabra salvación, soteria en griego, o ser salvos, sozo. ¿Sí? El concepto de estas dos palabras nos hablan de una restauración de todo lo que se había roto. Implica muchísimo más que un rescate del infierno. Nos está diciendo que los pecados son perdonados, hemos sido liberados, hemos sido sanados, hemos recibido protección, hemos recibido plenitud, ya no hay nada roto, ¿sí? O sea, nos está hablando de una total restauración de aquello que se rompió en la caída. Y es que el Evangelio completo, las buenas noticias de Jesús, incluyen sanidad y restauración, no únicamente para el espíritu, sino también física. Porque el pecado no solo trajo consecuencias espirituales, no sé si os habéis dado cuenta, pero también trajo consecuencias físicas. Y cuando el pecado es quitado, que es precisamente eso lo que vino a hacer Jesús, el Cordero de Dios no que pone un parche sobre el pecado, sino que quita el pecado del mundo. Cuando la sangre de Cristo borra el pecado, todas las consecuencias que entraron en escena por culpa del pecado ya no tienen ningún derecho de estar ahí. Este es el porqué. ¿Por qué necesitamos vivir por el Espíritu? Y no según nuestros propios criterios o confiando en que si digo mejores palabras, peores palabras, digo palabras más bonitas, que suenan más rebuscadas. Para predicar estas buenas noticias tan grandes, necesitamos mostrar al mundo quién es este Dios tan maravilloso y no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Así que este es el porqué de todo. ¿Por qué de esta preciosa obra que Jesús llevó a cabo en la cruz? ¿Por qué derramó su sangre? ¿Por qué murió? ¿Por qué resucitó? ¿Por qué debemos aprovechar ese regalo y nacer de nuevo? No incorporarle a nuestra vida, no hagamos eso, de verdad. No le incorpores a tu vida. Me da igual que digas, no, si yo hice una oración de fe hace 17 años, sigues viviendo como vivías antes. Tienes que nacer de nuevo. Y debemos seguir creciendo a imagen de Jesús. Porque nunca fuiste creado para ese pecado. Fuiste creado para algo más grande de lo que jamás te puedas imaginar. El plan inicial que Dios tiene contigo no ha cambiado. Él quiere mostrar a este mundo quién es a través de ti. Habacuc nos lo resume con esta preciosa imagen, es que me encanta, porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Así que ahora que Dios nos ha recordado el porqué de todo lo que hacemos, si este no es el porqué, no tiene ningún sentido, no hace falta que lo hagas. Si no vas a vivir para Él, para mostrar su imagen, ¿qué sentido tiene todo lo que hacemos? Ahora la pelota está en tu tejado. ¿Vas a vivir para ti o para aquello para lo cual Dios te creó? No pienses, conmigo ya no hay esperanza, conmigo Dios ya no puede hacer nada. Estás muy equivocado. Jesús derramó su sangre por ti, para que hoy pudieras ser trasladado antes de que todo ese pecado tuviera lugar. Desde el momento en que tú dices, Señor, se acabó. No quiero esta vida que me está llevando por este mal camino. No quiero esta vida que siento que no encuentro plenitud. Nada tiene sentido. Consigo esto y no me llena. Consigo lo otro, no me llena. No quiero más esta vida. Quiero vivir para ti. En ese momento estás muriendo a esa vieja naturaleza, dejando esa vida atrás. Y por el poder del Espíritu Santo naces de nuevo. Y solo tienes que mirar lo que decía Rafa, ¿quién dice Dios que eres ahora? Lee la palabra, porque el mundo te ha dicho, no es que tú eres esto, tú eres lo otro, tú no vas a llegar a nada, tú no sé qué, tú no sé cuántos. Olvídate, porque eso es mentira.
La palabra de Dios te enseña quién eres ahora. Así que tenemos que seguir creciendo en todo eso que Dios dice que somos ahora, siendo transformados cada vez más y más a esta perfecta imagen de Dios que es Cristo. Porque este mundo depende de esta esperanza, de Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Ser cristiano para uno mismo es una posición triste y miserable y frustrante. No podemos decir que hemos entregado nuestras vidas a Dios y ahora lo único que quiero es que las cosas me vayan mejor, hasta que un día lleguemos ahí. Nuestras oraciones no se pueden resumir en gracias Dios por este nuevo día, gracias por los alimentos, Señor, dame un buen aparcamiento, que mi jefe tenga un buen día hoy, Señor. Oh, gracias, Señor, por que hoy me has guardado, gracias, dame una buena noche de descanso. ¿Esas son nuestras oraciones? ¿Ahí se quedan? Y luego decimos, no, es que yo le he entregado mi vida a Jesús. Él es mi Señor. Y no es verdad. Porque si Él es tu Señor, significa que no te perteneces, le perteneces a Él. ¿Por qué entonces todo sigue girando a tu alrededor? ¿Cómo le van a conocer? Si no mostramos su gloria, si no mostramos quién es Él a los que nos rodean. ¿Por qué oramos? Ven ya, Señor, estamos listos, ven, Señor. Yo oré así muchísimas veces. Hasta que Dios me abrió los ojos a lo egoísta que estaba siendo orando de esa manera. Y ahora cuando pienso en que Él está a punto de volver, porque lo está, me da muchísima tristeza. Porque hay millones de personas ahí fuera que no están listos para que vuelva. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Que somos la esperanza de que este mundo conozca a Dios. No podemos ser tan egoístas. ¿Acaso no nos importan todas estas personas que no le conocen? Este mundo necesita conocer a Dios y Dios quiere manifestarse a través de ti. Así que mi reto, ahora que están tan de moda los retos, mi reto para vosotros es que cada día cuando te despiertes te plantees, ¿cuál es mi objetivo hoy? ¿Cuál será el porqué detrás de todo lo que haga? Incluso cuando leo la Biblia, ¿simplemente por tener conocimiento? No. Vaya donde vaya, pase lo que pase hoy en mi día, ¿cuál será el porqué detrás? Porque, como dice alguien muy sabio, dice que en Cristo no hay días buenos o días malos. Simplemente hay oportunidades para brillar a Cristo de una forma mucho más poderosa. Amén. Así que, ¿qué vas a hacer cada día? Te damos gracias, papá, gracias, porque hoy tú nos recuerdas que el plan no se ha cancelado, que tú sigues queriendo llenar la tierra del conocimiento de tu gloria y que tú has elegido hacerlo a través de nosotros. Qué privilegio, qué honor, Señor. Gracias, Jesús, por derramar tu sangre. Gracias, Señor, por darnos nueva vida, Señor. Gracias porque somos hijos tuyos, libres de pecado, de culpa. Gracias a Cristo. Señor, extiende tu mano poderosa para que en tu nombre, Padre, podamos restablecer el reino de Dios, traer tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, romper toda atadura del diablo, proclamar el año de favor, el año del jubileo para ti, Señor. Que todos, Señor, a nuestro alrededor puedan ser liberados de la esclavitud del enemigo y que tu gloria sea mostrada allí donde vayamos, Señor. Queremos conocerte más para brillarte con más fuerza, Señor. Te pido, Padre, que si hoy alguien aquí y piensa que esto no va con él, que no hay esperanza para él o para ella, que tú hables a su corazón. El Señor te está diciendo, te estoy esperando con los brazos abiertos, tengo planes tan hermosos para ti. No fuiste creado para eso, para lo que estás viviendo. Eso que estás viviendo apartado de mí, te dice el Señor, te está destruyendo. Pero yo tengo vida y vida abundante para ti. Vida que jamás te habrás llegado a imaginar. Vida plena, vida que te saciará, vida que te restaurará. Ves al Señor, responde hoy diciéndole, Señor, te entrego mi vida.
Y sabes, como iglesia queremos ayudarte si estás tomando esta decisión. Me gustaría que todos pudiéramos cerrar los ojos, porque a lo mejor hay alguien aquí que dice, yo quiero entregarle mi vida al Señor, pero no sé cómo hacerlo. Solo te estoy viendo yo, puedes levantar la mano rápidamente y volverla a bajar y te ayudaremos, pero no te pondremos en evidencia, no te haré pasar aquí delante. Esto es algo entre el Señor y tú, y yo estoy aquí simplemente para ayudarte en este nuevo camino. ¿Habrá alguien que quiere responder al Señor hoy y decir, Señor, te entrego mi vida? Soy tuyo, soy tuya. Que tu voluntad, aquello para lo cual tú me creaste, sea manifestado en mí. Amén. Gracias, papá, gracias, Señor, por los planes hermosos que tienes con cada uno de nosotros. Tú has visto los corazones, Señor. Atráelos a tu presencia. Háblanos, Señor, que podamos mostrar tu gloria a los que nos rodean. En el nombre de Jesús oramos. Amén.